Febrero de 1945. El Reich se derrumba. Y en la Baja Silesia, cerca de Wałbrzych, los nazis hacen desaparecer un último envío. Testigos describen un tren de mercancías deslizándose hacia un túnel de montaña bajo custodia de las SS. Trabajadores forzados polacos observaban desde la distancia cómo hombres armados sellaban la entrada. Algunos aseguran que el tren medía más de 100 metros. Otros lo recuerdan más corto, pero todos coinciden en lo que ocurrió después. Explosiones controladas, un derrumbe provocado, la boca del túnel sepultada bajo toneladas de roca. El tren nunca volvió a salir. Durante décadas esto se descartó como una simple leyenda local, el tren de oro nazi, repleto de tesoros robados y tragado por la tierra. Pero este mito está anclado a algo más sólido que los rumores. Documentos. Archivos soviéticos de 1945 describen interrogatorios a funcionarios ferroviarios alemanes que hablaron de transportes especiales que trasladaban los valores del Reichsbank hacia las montañas. La inteligencia estadounidense confirmó que los nazis evacuaron enormes cantidades de riqueza saqueada a medida que los ejércitos aliados se acercaban, y los investigadores polacos encontraron túneles sellados, entradas demolidas, además de testimonios que nunca terminaron de desaparecer. Algo entró. Nada salió. Entonces, ¿existió realmente un tren del tesoro enterrado bajo la Baja Silesia? ¿O esta historia fue una cortina de humo para ocultar algo que los nazis no querían que se encontrara? Vamos a entrar en la montaña para descubrirlo. El saqueo sistemático empezó mucho antes de la guerra. El 9 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, las tropas de asalto nazis irrumpieron en hogares y negocios judíos por toda Alemania y Austria. Se lo llevaron todo: la plata familiar envuelta en mantos de oración, joyeros heredados durante generaciones, colecciones de arte reunidas a lo largo de toda una vida. Después, el régimen impuso una multa de expiación colectiva de 1.000 millones de Reichsmarks a la población judía alemana y aceleró las ventas forzosas de negocios y propiedades, el proceso que los nazis llamaron arianización. Lo que no podían robar legalmente, simplemente lo confiscaban. Pero aquello solo fue el principio. A medida que los tanques alemanes avanzaban por Europa, una operación aún más organizada seguía sus pasos. El Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, el Estado Mayor de Rosenberg, se creó con un objetivo principal: el saqueo sistemático del patrimonio cultural en los territorios ocupados. El historiador del arte Alfred Rosenberg, uno de los primeros partidarios de Hitler, dirigía equipos que arrasaban Francia, Polonia, los Países Bajos y más allá. Primero apuntaban a las familias judías, después a los museos y luego a las colecciones privadas de cualquiera considerado enemigo del Reich. Entre sus víctimas en París estaba Paul Rosenberg, sin relación con Alfred Rosenberg, un destacado marchante de arte judío cuya colección incluía obras de Picasso, Matisse y Braque. Solo de su galería, los nazis incautaron 162 pinturas. En toda Francia, aproximadamente 100.000 obras de arte fueron saqueadas o vendidas bajo coacción durante la ocupación. Hermann Göring, segundo al mando de Hitler y coleccionista voraz, realizó alrededor de 20 visitas al Museo Jeu de Paume entre 1940 y 1942 con el objetivo expreso de seleccionar piezas para su colección personal. Fotografías de la época lo muestran inspeccionando obras maestras robadas, marcando las elegidas para su traslado a su finca de Carinhall. Pero había una mujer observando. Rose Balland, empleada francesa del museo, trabajaba en el Jeu de Paume durante la ocupación. En secreto, documentó cada envío, anotando qué obras iban a qué destino y en qué trenes. Memorizaba conversaciones nazis sobre destinos y escondites. Los alemanes nunca sospecharon de ella. Una empleada discreta, pensaban, que no entendía alemán. Lo entendía perfectamente. Tras la guerra, los meticulosos registros de Balland
ayudaron a recuperar miles de obras robadas. Pero no todas, ni de lejos. El apetito del Reich no se limitaba al arte. Los bancos centrales que caían bajo ocupación alemana eran vaciados de inmediato. Cuando Bélgica cayó en mayo de 1940, los funcionarios nazis accedieron a las reservas de oro belgas, gran parte de las cuales Bélgica había trasladado a Francia y luego más lejos, aunque parte terminó igualmente capturada tras la caída de Francia. Se estima que Bélgica perdió aproximadamente 198 toneladas de oro monetario a través de incautaciones nazis y transacciones forzadas. Los Países Bajos sufrieron un saqueo similar. El oro neerlandés que permanecía en Ámsterdam fue enviado a Berlín. La situación de Polonia fue más compleja. El gobierno había evacuado gran parte de sus reservas de oro a través de Rumanía antes de que Varsovia cayera en 1939, pero la ocupación nazi trajo consigo la confiscación sistemática de los activos que quedaban y una brutal explotación económica de lo restante. El oro de las víctimas individuales siguió un canal aún más siniestro. En los campos de concentración y exterminio, las pertenencias de los judíos asesinados se recogían con eficiencia industrial. Se arrancaban los dientes de oro de los cadáveres, se retiraban las alianzas de los dedos. Los nazis establecieron una cuenta especial en el Reichsbank llamada Melmer, en honor al capitán de las SS Bruno Melmer, quien realizaba entregas periódicas de lo que en los registros bancarios se describía eufemísticamente como objetos de valor de segunda mano. Entre agosto de 1942 y principios de 1945, Melmer realizó 76 entregas documentadas al Reichsbank. Cada envío contenía oro, joyas, divisas y otros objetos preciados arrebatados a quienes habían sido asesinados en Auschwitz, Majdanek y otros campos de exterminio. Uno de los primeros envíos, según los registros bancarios, incluía miles de relojes de oro y alianzas, además de grandes cantidades de oro dental. Ese fue un solo cargamento. Hubo 75 más documentados, y probablemente otros que nunca se registraron. En 1944, cuando el curso de la guerra ya se había vuelto claramente en contra de Alemania, el Reich poseía una riqueza robada de un valor casi imposible de imaginar. Entonces surgió la pregunta que daría origen a la leyenda del tren del oro. ¿Dónde escondes el botín de todo un imperio cuando ese imperio se está desmoronando? A finales del verano de 1943, Albert Speer, arquitecto jefe de Hitler y ministro de Armamento, recibió una directiva urgente. La campaña de bombardeos aliados se intensificaba. Berlín ya no podía considerarse segura. El Reich necesitaba nuevas instalaciones, subterráneas, a prueba de bombas y secretas. La solución estaba en las montañas Bujo, en la Baja Silesia, una región remota de bosques densos y roca dura que hoy forma parte del suroeste de Polonia, pero que entonces era territorio oriental del propio Reich alemán. El proyecto Riese, gigante en alemán, se convirtió en uno de los esfuerzos de construcción subterránea más ambiciosos de la Segunda Guerra Mundial, utilizando mano de obra forzada procedente de la red de campos de concentración de Gross-Rosen. Los nazis comenzaron a excavar un enorme sistema de túneles bajo las montañas alrededor de Wałbrzych. Miles de prisioneros trabajaban turnos de 12 horas perforando roca sólida, reforzando túneles con hormigón y acero, y excavando cámaras lo bastante grandes como para albergar fábricas, centros de mando y almacenes. El coste humano fue estremecedor. Se estima que alrededor de 5.000 trabajadores forzados murieron durante la construcción, víctimas del hambre, las enfermedades, los accidentes y las ejecuciones. El propósito oficial, según documentos alemanes desclasificados, era crear instalaciones a prueba de bombas para la producción de armamento y cuarteles generales militares. Pero la escala y el secretismo del proyecto Riese sugerían algo más. Se excavaron 7 complejos de túneles independientes en una amplia zona. En el castillo de Xions,
una magnífica fortaleza del siglo XIII que domina Wałbrzych. Los trabajadores comenzaron a modificar la estructura y a excavar túneles bajo ella. Algunos estaban reforzados con muros de hormigón de 1,5 metros de grosor. Las cámaras subterráneas contaban con sistemas de ventilación, cableado eléctrico y, detalle crucial, acceso ferroviario. Testimonios de trabajadores forzados que sobrevivieron describen secciones de túneles selladas incluso para la mayoría de los obreros. Unidades especiales de las SS supervisaban esas zonas restringidas. Un superviviente, relatando su experiencia a historiadores polacos en 1965, contó que recibió la orden de ayudar a colocar vías férreas en lo más profundo de un sistema de túneles, y que después vio cómo ingenieros alemanes sellaban la entrada con explosivos, derrumbando la boca del túnel y ocultando su ubicación. La infraestructura ferroviaria era fundamental para el proyecto Riese. Vías de ancho estándar conectaban los complejos subterráneos con las principales líneas ferroviarias que atravesaban la Baja Silesia. En las entradas de los túneles se construyeron búnkeres de hormigón macizo con puertas reforzadas capaces de sellarse desde el interior. Y lo más revelador, los ferrocarriles del Reich alemán, la Reichsbahn, asignaron unidades especiales de transporte a la región a finales de 1944 y principios de 1945, justo cuando la necesidad de evacuar objetos de valor de Berlín y otras ciudades amenazadas se volvió desesperada. En enero de 1945, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vístula Oder, avanzando hacia el oeste a una velocidad aterradora. Lo que antes eran frentes lejanos se convirtió en una amenaza inmediata. En Berlín, los funcionarios del Reichsbank y del Ministerio de Finanzas del Reich afrontaban una crisis. Las reservas de oro, el arte robado, la riqueza acumulada del Reich, todo estaba en peligro. Trasladar tales cantidades requería organización, seguridad y, sobre todo, destinos donde ocultar el tesoro de las fuerzas aliadas que avanzaban. Aquí el rastro documental se enfría, pero quedan fragmentos. Un funcionario ferroviario alemán, interrogado por las autoridades polacas en 1946, declaró que a finales de enero o principios de febrero de 1945 ayudó a coordinar el movimiento de trenes de transporte especial a través de Wrocław en dirección a Wałbrzych. Según afirmó, los trenes estaban compuestos por vagones cerrados bajo custodia de las SS. Sus documentos de carga eran clasificados, pero los trabajadores ferroviarios observaron que los trenes iban hundidos sobre los ejes, una señal inequívoca de una carga extremadamente pesada. ¿Qué ocurrió cuando esos trenes llegaron a las montañas? Ahí es donde los testimonios se vuelven más concretos y también más difíciles de verificar. Los primeros informes surgieron incluso antes de que Alemania se rindiera. En abril de 1945, cuando las fuerzas soviéticas ocuparon la Baja Silesia, unidades de inteligencia del Ejército Rojo comenzaron a interrogar a prisioneros alemanes y a civiles locales sobre las actividades nazis en la región. Un informe desclasificado describe la información obtenida de un funcionario ferroviario alemán capturado cerca de Wałbrzych. El funcionario habló a los interrogadores de un transporte blindado que había llegado desde Wrocław en febrero de 1945, transportando objetos de valor y oro del Reichsbank. Según su relato, la carga fue descargada bajo fuerte custodia de las SS y llevada a los túneles. El tren en sí fue después ocultado o destruido. El informe soviético señala que se realizaron esfuerzos para localizar esa carga, pero los sistemas de túneles resultaron ser demasiado extensos y muchas entradas habían sido destruidas u ocultadas. Para cuando los ingenieros soviéticos pudieron iniciar una exploración sistemática, las prioridades inmediatas, asegurar la región y gestionar a miles de prisioneros alemanes, pasaron a primer plano. La búsqueda del tesoro enterrado quedó en segundo plano. Las autoridades polacas, que asumieron el control de la región tras la Conferencia de Potsdam
que transfirió oficialmente la Baja Silesia a Polonia, continuaron investigando. Entre 1945 y 1960, el gobierno polaco organizó al menos 7 búsquedas oficiales en los complejos de túneles alrededor de Wałbrzych y el castillo de Książ. Encontraron depósitos de munición, equipos abandonados y los trágicos restos de trabajadores forzados ejecutados en los últimos días de la ocupación nazi. Hallaron pruebas de evacuaciones apresuradas, documentos quemados, maquinaria destruida, entradas de túneles derrumbadas, pero no encontraron ningún tren ni un gran tesoro oculto. Sin embargo, los testimonios siguieron acumulándose. En 1959, un hombre llamado Hans Kissner se presentó con una afirmación extraordinaria. Kissner había sido un oficial subalterno del ejército alemán destinado a tareas de seguridad en la Baja Silesia a principios de 1945. Proporcionó a los investigadores polacos un relato detallado. Aseguró que recibió la orden, junto con una pequeña unidad, de custodiar un tren de mercancías que llegó a la entrada de un túnel cerca del pueblo de Ludwikowice, a finales de febrero de 1945. Según su versión, el tren estaba sellado y bajo jurisdicción de las SS. La orden era impedir que cualquiera se acercara. Tras aproximadamente 2 días, él y sus hombres fueron relevados. Poco después, escuchó explosiones procedentes de la dirección del túnel. El relato de Kissner era preciso en cuanto a lugar y fechas, pero no podía aportar pruebas. Las autoridades polacas investigaron la zona que describió y encontraron evidencias de construcción y demolición de túneles, pero ningún tren. Su testimonio fue archivado en dependencias oficiales y con el tiempo cayó en el olvido. La leyenda podría haber terminado ahí, como tantas historias no verificadas sobre tesoros de la Segunda Guerra Mundial, de no ser por la persistencia de la memoria local. Los habitantes de Wałbrzych y de los pueblos cercanos transmitieron historias que habían escuchado de civiles alemanes que huían hacia el oeste en 1945. Según esos relatos, los refugiados hablaban de un tren cargado de oro y obras de arte oculto en las montañas. Los detalles variaban, pero el núcleo de la historia se mantenía sorprendentemente constante. Un testimonio especialmente llamativo surgió a principios de los años 70. Un antiguo soldado de la Wehrmacht, residente en Alemania Occidental, contactó con un investigador polaco que estudiaba el proyecto Riese. El soldado, que utilizó un seudónimo y se negó a ser identificado oficialmente, afirmó haber formado parte de una unidad de ingenieros que ayudó a ocultar un tren en un túnel cerca de Wałbrzych. Según su relato, una vez colocado el tren, su unidad utilizó explosivos para derrumbar la entrada del túnel y luego camufló el lugar. Proporcionó coordenadas aproximadas basadas en su memoria, pero cuando los investigadores polacos inspeccionaron la zona, los cambios del terreno, debidos a construcciones posteriores a la guerra y a la erosión natural, hicieron imposible una identificación precisa. La postura oficial del gobierno polaco, consolidada en la década de 1980, era escéptica. Aunque reconocía que los nazis habían evacuado sin duda objetos de valor hacia la Baja Silesia y confirmaba la existencia de extensos complejos de túneles, las autoridades no encontraron pruebas concluyentes de un tren del tesoro oculto. La historia fue catalogada como leyenda local. Interesante, quizá basada en fragmentos de verdad, pero en última instancia imposible de verificar. Y aún así, los rumores nunca cesaron. Buscadores de tesoros, tanto aficionados como profesionales, siguieron explorando la región. Cada pocos años, alguien afirmaba haber encontrado indicios: una vieja traviesa de ferrocarril, la entrada derrumbada de un túnel, lecturas anómalas de radar de penetración terrestre. Ninguna conducía al tren. Hasta que, en septiembre de 2015, 2 hombres hicieron una afirmación que lo cambió todo. El 28 de agosto de 2015, el despacho de abogados de Jarosław Chmielewski en Wrocław, Polonia, recibió una comunicación inusual. 2 hombres,
Piotr Koper, polaco, y Andreas Richter, alemán, afirmaban haber localizado el tren de oro nazi. A través de su abogado contactaron tanto con las autoridades culturales polacas como con la oficina del distrito de Wałbrzych, ofreciendo revelar la ubicación del tren a cambio de una recompensa del 10% como descubridores, tal como estipula la ley polaca. La afirmación estaba respaldada por imágenes de radar de penetración terrestre, que según ellos mostraban un objeto con forma de tren enterrado a unos 9 metros de profundidad cerca de la línea ferroviaria entre Wrocław y Wałbrzych, próximo al kilómetro 65. Las imágenes parecían mostrar un objeto lineal de aproximadamente 150 metros de longitud, con lo que podría interpretarse como segmentos individuales de vagones. Koper y Richter aseguraron que habían llegado al lugar gracias a la información de una confesión en el lecho de muerte, supuestamente de un hombre que había participado en ocultar el tren en 1945. La reacción fue explosiva. En cuestión de días, medios internacionales publicaban titulares sobre el descubrimiento del legendario tren de oro nazi. El gobierno polaco convocó reuniones de emergencia. El viceministro de Cultura, Piotr Juchowski, ofreció una rueda de prensa el 15 de septiembre de 2015 en la que afirmó estar 99% seguro de que el tren existía basándose en las pruebas presentadas. La zona cercana al kilómetro 65 se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno mediático. Buscadores de tesoros de toda Europa acudieron en masa. Las autoridades polacas se vieron obligadas a acordonar el lugar y establecer vigilancia las 24 horas para evitar excavaciones no autorizadas. La economía local experimentó una transformación inmediata. Periodistas internacionales, equipos de documentales y turistas curiosos inundaron Wałbrzych. Los hoteles colgaron el cartel de completo. Los restaurantes registraron cifras récord. Los emprendedores comenzaron a vender recuerdos relacionados con el tren de oro. Pero la investigación científica contaba otra historia. En noviembre de 2015, las autoridades polacas concedieron permiso para una exploración oficial del lugar. El proceso comenzó con estudios detallados mediante radar de penetración terrestre realizados por equipos geológicos profesionales con equipos mucho más sofisticados que los utilizados en los escaneos iniciales de Koper y Richter. A medida que se acumulaban los datos a finales de 2015 y durante 2016, el entusiasmo inicial empezó a enfriarse. Aunque el radar mostraba anomalías, zonas de mayor densidad que podrían indicar metal enterrado o estructuras de hormigón, los patrones no coincidían claramente con los de un tren. En agosto de 2016, un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH de Cracovia completó un estudio exhaustivo y presentó su informe oficial. Aunque existían estructuras subterráneas y anomalías en el lugar, no había pruebas claras de un tren enterrado. Los patrones visibles en los datos del radar podían explicarse por diversas características subterráneas relacionadas con la construcción de túneles en tiempos de guerra y la actividad industrial posterior. Las autoridades polacas anunciaron que, aunque no impedirían que Koper y Richter continuaran investigando por su cuenta y costeándose los trabajos, el gobierno no financiaría ninguna excavación basándose en las pruebas disponibles. El viceministro de Cultura, que había afirmado estar 99% seguro, reconoció entonces que los estudios realizados no habían confirmado la presencia de ningún tren. Koper y Richter discreparon de las conclusiones. Mantuvieron su convicción de que el tren estaba allí y de que nuevas investigaciones con métodos distintos acabarían dándoles la razón. Sin embargo, sin apoyo gubernamental, el coste y la complejidad de una excavación hacían inviable cualquier avance inmediato. El circo mediático se desinfló. Los turistas dejaron de acudir. El perímetro de seguridad fue retirado. Pero la historia no terminó ahí. La afirmación de 2015, pese a su resultado inconcluyente, reavivó el interés internacional por la leyenda del tren de oro nazi. Los historiadores volvieron a los archivos. Nuevos testigos salieron a la luz con relatos que ellos o sus familias
habían guardado en silencio durante décadas. El gobierno polaco abrió expedientes hasta entonces restringidos relacionados con las búsquedas de posguerra en los túneles del proyecto Riese, y los investigadores empezaron a plantearse preguntas más fundamentales. ¿Qué se evacuó exactamente a la Baja Silesia? ¿Cuánto se recuperó? ¿Y qué demuestra realmente el registro histórico? Para entender si pudo existir un tren del tesoro, hay que analizar qué trasladaron realmente los nazis en los últimos meses de la guerra. La evacuación del Reichsbank es el caso mejor documentado y ofrece la prueba más clara de que la leyenda, más allá de sus detalles, tiene raíces históricas. El 4 de abril de 1945, fuerzas estadounidenses del Tercer Ejército de Patton realizaron un descubrimiento extraordinario. Siguiendo la pista proporcionada por personas desplazadas, los soldados entraron en la mina de sal de Merkers, en Turingia, y descendieron casi 640 metros bajo tierra. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a los veteranos más curtidos. En enormes cámaras excavadas en la sal, el Reichsbank había escondido una fortuna. Lingotes de oro apilados del suelo al techo, sacos de lona llenos de monedas de oro, cajas con divisas de una docena de países. El ejército estadounidense realizó un inventario minucioso. Lingotes valorados en $238 millones al cambio de 1945, unos 3.500 millones de dólares actuales. El depósito incluía moneda de múltiples países, sacos de alianzas de oro, oro dental y más de 1.300 sacos de metales preciosos y joyas arrebatados a víctimas de los campos de concentración. El general Dwight Eisenhower visitó personalmente la mina para contemplar el hallazgo. Las fotografías lo muestran junto a otros oficiales estadounidenses rodeados de pilas de oro. La magnitud del saqueo nazi materializada en una sola bóveda subterránea. Pero Merkers planteaba una pregunta inmediata. Si se había ocultado tal cantidad de riqueza en un solo lugar, ¿cuánto más quedaba escondido en otros puntos? Los registros del Reichsbank, capturados por las fuerzas estadounidenses y conservados hoy en los archivos nacionales de Estados Unidos, muestran que Merkers fue solo uno de varios destinos. Entre febrero y abril de 1945, el Reichsbank trasladó sistemáticamente cientos de toneladas de lingotes, miles de sacos de monedas de oro y enormes cantidades de divisas extranjeras a distintos lugares de Baviera, Turingia y Austria. Cuando estos depósitos fueron capturados por fuerzas estadounidenses, británicas y francesas en abril y mayo de 1945, representaban una parte sustancial, pero no la totalidad, de las reservas conocidas del Reich. La pregunta clave es: ¿cuánto se envió hacia el este, a la Baja Silesia, antes de que esa región cayera en manos soviéticas en febrero de 1945? Los registros soviéticos ofrecen respuestas fragmentarias. Las brigadas de trofeos del Ejército Rojo informaron de la localización de oro y objetos de valor en distintos puntos de la Baja Silesia, incluidos complejos de túneles vinculados al proyecto Riese. Sin embargo, la documentación soviética es desesperantemente incompleta. Los objetos recuperados por las fuerzas soviéticas fueron trasladados a Moscú con escasa rendición pública de cuentas. Un informe de inteligencia soviético de mayo de 1945 resulta especialmente revelador. Describe el interrogatorio de un banquero alemán capturado en Wrocław. El banquero afirmó que en enero de 1945 ayudó a organizar el traslado de lingotes de oro y grandes cantidades de divisas desde la sucursal del Reichsbank en Wrocław hacia instalaciones de almacenamiento seguras en la región de Wałbrzych. El informe señala que la investigación posterior no logró localizar ese oro. Los registros ferroviarios alemanes aportan otra pieza al rompecabezas. Documentos parcialmente conservados muestran un aumento drástico de trenes de transporte especial que circularon por la Baja Silesia en enero y febrero de 1945. Un manifiesto hallado en los archivos federales alemanes indica que el 9 de febrero de 1945, un tren compuesto por 48 vagones
salió de Wrocław clasificado como Transporte Especial 4722. La carga se describe únicamente como propiedad del Reich, alto valor. Destino, Fürstenstein, el nombre alemán del castillo de Xions. El tren contaba con 2 vagones antiaéreos y una escolta de 32 miembros de las SS, una protección inusualmente elevada para un cargamento militar ordinario. La llegada del tren y su destino final no figuran en los documentos conservados. ¿Podría haber sido ese el tren de oro de la leyenda? Es posible. O quizá fue uno de tantos transportes de alto valor que atravesaron la región en aquellos meses caóticos. La verdad puede ser menos espectacular que un único tren legendario, pero más compleja. Múltiples transportes, distintos escondites y riquezas dispersas por la región, en lugar de concentradas en un solo depósito mítico. Lo que parece claro es lo siguiente: cantidades sustanciales de oro, arte y objetos de valor fueron evacuadas a la Baja Silesia a principios de 1945. Gran parte de ese material nunca fue recuperado por las autoridades aliadas o polacas. Una parte fue, sin duda, incautada por las brigadas soviéticas. Otra fue saqueada por residentes locales y refugiados alemanes. Y una fracción, ¿cuánto exactamente? Nadie lo sabe. Pudo haber sido escondida con éxito en los túneles del proyecto Riese y jamás encontrada. Hoy, algunas partes de la red de túneles del proyecto Riese están abiertas a visitantes, ofreciendo tanto pistas como enigmas. El complejo de Osoka, una de las secciones accesibles más grandes, se adentra más de 2 kilómetros en la montaña. Al recorrer su túnel principal, lo bastante ancho como para que circulen camiones, los visitantes encuentran cámaras laterales, pozos de ventilación y pasadizos que se ramifican en múltiples direcciones. Los muros de hormigón, aún sólidos tras 80 años, dan testimonio de la ambición de ingeniería del proyecto Riese. Pero lo que más impresiona a la mayoría es todo lo que sigue siendo desconocido. Pasajes sellados bloquean el acceso a partes significativas del complejo. Pozos inundados descienden a profundidades que nunca se han explorado. Derrumbes y demoliciones deliberadas han cerrado túneles cuya extensión solo puede estimarse mediante radar de penetración terrestre. Esos estudios sugieren la existencia de cámaras y galerías adicionales que no han sido abiertas en tiempos modernos. El complejo del castillo de Sion presenta enigmas similares. Bajo el magnífico castillo renacentista y barroco, los túneles se conectan con la red más amplia del proyecto Riese. En 2015, investigadores de la Fundación del Castillo de Xions utilizaron radar de penetración terrestre para cartografiar estructuras subterráneas en las inmediaciones. Sus hallazgos confirmaron la existencia de cámaras y túneles actualmente inaccesibles, incluyendo lo que parecen ser salas selladas bajo el ala sur del castillo. Las preocupaciones por la seguridad minera impiden una exploración completa. La geología de la Baja Silesia incluye zonas propensas a la inestabilidad de la roca, inundaciones y acumulación de gases tóxicos. Los túneles fueron excavados con prisas durante la guerra, a menudo sin las medidas de seguridad adecuadas. Décadas de abandono han agravado los problemas estructurales. Las autoridades mineras polacas clasifican amplias secciones de los complejos del proyecto RIS como demasiado peligrosas para entrar sin una preparación técnica exhaustiva. Una preparación que costaría millones y que, además, implicaría intervenir en lo que, en última instancia, es una fosa común. Esa inaccesibilidad alimenta la especulación. Si partes significativas de la red de túneles no pueden explorarse con seguridad con la tecnología y los presupuestos actuales, ¿cómo puede alguien afirmar con total certeza que no existe un tren oculto o un depósito de tesoro? La tecnología moderna ofrece algunas respuestas, pero también plantea nuevas preguntas. En 2019, un equipo del Instituto Geológico Polaco realizó un estudio integral utilizando tecnologías que no estaban disponibles durante la investigación de 2015 a 2016. Sus conclusiones, publicadas en un informe técnico,
confirmaron la presencia de elementos lineales subterráneos compatibles con la construcción de túneles o infraestructuras enterradas. Sin embargo, el informe subrayaba una distinción crucial. Identificar estructuras bajo tierra y determinar su contenido son desafíos completamente distintos. Sin excavación, la certeza es imposible. Y excavar implica costes y riesgos enormes. Más allá de la carga económica, cualquier gran intervención en la zona requiere numerosos permisos, supervisión arqueológica y medidas de seguridad frente a artefactos explosivos sin detonar. El área alrededor de Wałbrzych todavía contiene bombas y proyectiles de artillería de la guerra que nunca explotaron. Las cuestiones legales complican aún más la situación. Según la ley polaca, cualquier tesoro descubierto es propiedad del Estado, y los descubridores tienen derecho a una recompensa del 10%. El gobierno polaco apoya la preservación histórica y la investigación arqueológica en los sitios del proyecto RISE, pero no financia la búsqueda especulativa de tesoros. A pesar de todos estos obstáculos, la búsqueda continúa. En 2025, nuevos equipos obtuvieron permisos para investigar utilizando radares de penetración terrestre de última generación. Siguen tramitándose solicitudes de exploración ante las autoridades polacas. Cada investigación aporta nuevos fragmentos de información, pero no el descubrimiento concluyente que resolvería el misterio de una vez por todas. Y en el fondo de todo, permanece la pregunta que ha alimentado la leyenda durante 8 décadas. Si los nazis hicieron tanto para ocultar su riqueza robada, si los testigos hablaron de trenes que entraban en las montañas y no volvían a salir, si los documentos confirman evacuaciones hacia la Baja Silesia, que no pueden explicarse completamente con los tesoros recuperados. Entonces, ¿a dónde fue a parar todo? 79 años después de que los últimos trenes nazis atravesaran la Baja Silesia, ¿qué puede confirmar realmente la historia sobre la leyenda del tren de oro? Las pruebas demuestran que los nazis evacuaron cantidades sustanciales de objetos de valor hacia la Baja Silesia a principios de 1945. Los documentos lo confirman. Las pruebas demuestran que el proyecto RISE fue un esfuerzo masivo de construcción subterránea, mucho mayor de lo necesario para los fines declarados oficialmente. Los túneles existen. Las pruebas también demuestran que gran parte de la riqueza evacuada hacia el este nunca fue recuperada por las fuerzas aliadas ni documentada adecuadamente en los registros soviéticos de trofeos de guerra. Hay algo que sigue sin cuadrar. Lo que las pruebas no pueden confirmar es la existencia de un único tren específico cargado de tesoro y oculto en un túnel concreto. No hay ningún documento que lo demuestre de forma definitiva. Ningún testimonio, por convincente que resulte, ha aportado detalles verificables que conduzcan a un hallazgo. Los historiadores que han estudiado esta cuestión con mayor profundidad tienden a una interpretación matizada. La doctora Joanna Lamparska, investigadora de la Academia Polaca de Ciencias, que lleva años analizando documentos de guerra e investigaciones de posguerra, sostiene que el tren de oro se ha convertido en una representación simbólica de una realidad histórica más amplia. La leyenda recoge una verdad, afirmó en una entrevista en 2018. Los nazis robaron enormes cantidades de oro, arte y objetos de valor. Intentaron ocultar esa riqueza cuando estaban perdiendo la guerra. La Baja Silesia fue uno de esos escondites, pero la idea de un tren concreto, perfectamente conservado en un túnel sellado, esperando a ser descubierto. Eso probablemente es imaginación construida a partir de fragmentos de hechos reales. Y aún así, incluso los historiadores más escépticos reconocen la posibilidad. No podemos demostrar que no exista, continuó Lamparska. Los túneles son reales, las evacuaciones ocurrieron, los documentos están incompletos. Hasta que no se cartografíe y explore cada metro de esos túneles, si es que eso llega a ser posible, no podemos cerrar el caso del todo. Para los habitantes de Wałbrzych, la leyenda se ha convertido en parte de su identidad local. La ciudad ha abrazado su papel en el misterio, y las visitas a los complejos del proyecto RISE
atraen a miles de personas cada año. Un restaurante cerca del castillo de Sions sirve un schnitzel tren de oro. Un hotel ofrece paquetes para cazatesoros. La leyenda, más allá de su base factual, se ha convertido en un recurso económico. Pero bajo la superficie del turismo hay una realidad mucho más oscura que no debe olvidarse. El proyecto Riise fue construido con trabajo esclavo. Miles de trabajadores forzados trabajaron en condiciones inhumanas. Enfermedades, hambre y ejecuciones acabaron con la vida de aproximadamente 5.000 personas durante la construcción, aunque la cifra real podría ser mayor. En muchos casos, sus cuerpos fueron enterrados en fosas sin nombre o arrojados a los mismos túneles que ellos habían excavado. Cuando hablamos del tren de oro, deberíamos recordar que cualquier oro en esos túneles fue robado, y en muchos casos a personas que fueron asesinadas, señala el historiador Thomas Stersenbos. La verdadera historia del proyecto Riise no es una aventura, es un horror. Esa perspectiva añade un peso moral a la pregunta de si la búsqueda debe continuar. Si existe un tesoro, debería recuperarse. No por riqueza, sino porque se trata de bienes robados que pertenecen legítimamente a las familias y naciones de las que fueron arrebatados, o a museos que puedan preservarlos como testimonio histórico. Pero la búsqueda debe realizarse con respeto por la naturaleza del lugar como memorial, no como simple caza del tesoro. En una mañana fría en la Baja Silesia, la niebla se posa en los valles alrededor de Wałbrzych. Las montañas Bucho se alzan oscuras contra el cielo del amanecer, sus laderas cubiertas de pinos, sus túneles ocultos en silencio bajo toneladas de roca. En algún lugar de esas montañas, quizá, se encuentra la respuesta a uno de los misterios más persistentes de la Segunda Guerra Mundial. O quizá el propio misterio sea la respuesta, un recordatorio de que la historia no revela todos sus secretos, de que hay preguntas que sobreviven a las generaciones que las formularon por primera vez. La búsqueda continúa. En 2025, nuevos equipos anunciaron planes para utilizar radares de penetración terrestre avanzados con el fin de estudiar zonas cercanas al proyecto Riise que aún no han sido exploradas. Las solicitudes de permisos siguen registradas ante las autoridades polacas. De vez en cuando, testigos de edad avanzada todavía se animan a compartir historias transmitidas por padres o abuelos que vivieron los años de la guerra. Pero tanto si el tren aparece algún día como si permanece oculto, la leyenda ya ha logrado algo importante. Ha mantenido viva la atención sobre la realidad histórica del saqueo nazi, sobre la magnitud del robo perpetrado por el Tercer Reich y sobre el hecho de que gran parte de lo sustraído nunca ha sido devuelto. Ha preservado la memoria del proyecto Riise y de los prisioneros que murieron construyéndolo. Ha convertido esas montañas de Polonia en un destino para quienes desean comprender este capítulo oscuro de la historia. El tren de oro, real o legendario, nos recuerda que la Segunda Guerra Mundial dejó misterios además de certezas. Nos recuerda que bajo la superficie de lo que sabemos se extiende lo desconocido, literalmente bajo la superficie de la Tierra. Y nos recuerda que la historia no es solo lo que está documentado, sino también lo que se recuerda, lo que se busca y aquello sobre lo que seguimos preguntándonos. Febrero de 1945. Un tren entra en una montaña. 79 años después, la montaña no lo ha devuelto. Quizá nunca lo haga. Pero mientras esos túneles sigan bajo las montañas Bucho, mientras los documentos sigan insinuando evacuaciones cuyos destinos no pueden confirmarse, mientras haya testigos que recuerden historias de tesoros ocultos, la posibilidad seguirá viva. Y con ella, la responsabilidad de recordar no solo el oro, sino a las personas a las que se lo robaron y a quienes murieron construyendo los túneles donde puede que aún permanezca escondido. La montaña sabe. La montaña no habla. Y por eso seguimos buscando. No por aventura, sino por verdad.
por justicia y por las voces de aquellos a quienes los nazis intentaron silenciar para siempre. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho reflexionar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirte no es solo hacer clic, es apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad sobre el pasado. Así que si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima, sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.